Somos el equipo azul y les vamos a exponer el capítulo 10 del libro El robo de la historia, titulado Amor robado, el monopolio europeo de las emociones. Nos gustaría empezar con una pregunta introductoria. ¿Cómo y dónde creen que se creó el amor o quiénes fueron los primeros en expresarlo? Europa ha reclamado el monopolio de ciertas emociones, sobre todo el amor, ya que se consideran fenómenos puramente occidentales. Algunos sociólogos consideran que el amor es un elemento clave de la modernización. Otros lo han vinculado a la religión, ya que ama a tu prójimo se interpreta como amor fraterno. También el amor va de la mano del individualismo, de la libertad y de la modernización. El autor analiza el amor romántico como algo distinto del amor en general. Para empezar, se tiene la creencia de que los trovadores del siglo XII fueron los primeros en introducir el concepto del amor en sus obras. Este es un género poético nuevo en la Europa cristiana, por lo tanto la novedad de la expresión se aplica solo a la Europa cristiana, no a un cambio global de la conciencia humana. No solo los hombres escribían poemas de amor, también lo hicieron las mujeres. La distancia, ya sea física o social, es una característica general del amor cortés. El historiador Kate Hopkins encontró poemas amorosos de hermanos en el antiguo Egipto. En China se encontró poesía amorosa que datan desde los siglos 9 y 7 a.C. China y Japón no son las únicas culturas no europeas que cultivaron la poesía amorosa. También está la expresión del amor en la Biblia hebrea y también en antiguos poemas sánscritos de la India. El historiador Drunk afirma que no hubo ningún sentimiento nuevo en el siglo XII, que el nuevo sentimiento de amor cortés existía ya en Egipto en el segundo milenio antes de Cristo y que podía encontrarse en cualquier época o lugar que sea. Un argumento que contradiga que el amor se originó en Europa es que los trovadores estaban influidos por la cultura de la España musulmana. Los reinos musulmanes de Andalucía formaban parte de la misma tradición que las del resto de España. El poeta Ibn Hassam representó esta tradición con un poema sobre el arte del amor. Una idea en donde se niega que el amor fue influido por los musulmanes es que en España se despreció la aportación islámica a la vida social española en particular y a la europea en general. Por otra parte, los occidentales siguen sorprendiéndose ante las imágenes de mujeres cubiertas con velo, cuando en la región mediterránea el uso de velo depende del estatus social, tanto en la Italia del Renacimiento o en la Europa victoriana. Otra cuestión que se genera de todo este tema es si la posición de las mujeres en la actualidad se atribuye a raíces europeas o a los musulmanes. Bueno, lo cierto es que con el Islam las mujeres podían ir libremente a los mercados, tanto para comprar como para vender. Las mujeres de los grupos superiores sufrían más restricciones, mientras que aquellas dedicadas al espectáculo como cantantes, bailarinas, músicas, etc., gozaban de gran libertad. Hay muchas probabilidades de que lo que en Europa occidental se consideró una manifestación literaria recibiese el estímulo del contacto con el Islam. Por otra parte, el historiador de los trovadores Nelly afirma que la tradición romántica, la represión de los actos sexuales derivan en parte de fuentes árabes. Por último, la idea de que los trovadores fueron quienes por primera vez presentaron el amor sirve para la Europa medieval, pero no se sostiene desde una perspectiva mundial. El papel de las mujeres fue importante y muy relevante. Además de esto, experimentaron el amor romántico con libertad en un ambiente no religioso. Ejemplo de ello fue Guayada, hija de un califa que inauguró un salón literario en Córdoba. También el movimiento de mujeres judías poetisas que surgió en Andalucía. En Japón, en el periodo Heian del 794 al 1185 después de Cristo, el Corte de las Reinas, un grupo de mujeres que dominaron la literatura en el Oriente. Otro punto importante es el que plantean los modernos historiadores de la familia, en el cual le adjudican la exclusividad de las relaciones amorosas a los rasgos de la vida doméstica y a la familia, en una transición demográfica familiar en la cual las familias grandes se redujeron a pequeñas. Se considera a la familia como núcleo del crecimiento del capitalismo. En la cultura de la modernidad, pieza clave de la modernización de la vida afectiva. Paradójicamente,
Las relaciones posteriormente se volvieron más estéticas, materiales y superfluas. A continuación, explicaremos la analogía entre amor secular y amor religioso. De ahí que secular se refiere a todo aquello que es mundano, por oposición a lo espiritual, lo santo, lo divino. Deriva de la palabra seglar, con la que se designa a los miembros de la Iglesia que no son clérigos. Así pues, secular se opone a lo religioso, profano y sagrado. Lo secular, tanto en el amor como en otros campos, no fue monopolio en Europa, aunque el Renacimiento sí propició su extensión a muchas esferas. La exclusión de referencias religiosas y sobrenaturales de los trovadores tiene influencias en poetas y eruditos de una tradición distinta. Se asemeja lingüísticamente al catalán del norte de España. Para los cátaros era muy natural cruzar esa frontera entre España y Francia. Aunque la secularidad tuvo su propia independencia en la Europa cristiana, no fue un factor imprescindible para el desarrollo y expresión de los sentimientos amorosos. Sin embargo, el amor secular y el amor religioso siguieron teniendo un fuerte vínculo. Duby hace hincapié en el amor religioso como una manera de unión y de resistencia ante la cultura de la modernidad que individualiza a las personas. Para esto se apoya en el antropólogo Yalman, el cual afirma: el amor es una doctrina peligrosa y subversiva. El amor de los hombres por Dios y de los unos por los otros tiene una faceta dionisíaca que a las autoridades les cuesta controlar, un amor tan irrefrenable y devorador que se expresa en ceremonias muy emotivas y en todos los casos se observa que el efecto del rito comunal es la inmersión del individuo en el océano del amor de su grupo. La metáfora del amor, el amor de los hombres por Dios y de los unos por los otros, tiene implicaciones políticas. Niega el carácter maquinal que muchas veces muestran las sociedades bien organizadas. El amor como pasión devoradora prescinde de las formalidades y socava las barreras sociales. Derriba los privilegios de los grupitos cerrados que gobiernan las instituciones más importantes de la sociedad e insiste en acabar con las estructuras jerárquicas, construidas con mucho cuidado y de las que depende que las personas ocupen su lugar y realicen sus tareas. Afirma que los hombres son iguales entre sí, disuelve las barreras que los separan y los une en una misma comunidad de identidad, reconciliándolos unos con los otros y a su vez con Dios. Finalmente, en el mundo musulmán, la controversia se generó con el sufismo, que combinaba lo secular con lo religioso. Un sabio sufí dijo: no soy cristiano, ni judío, ni musulmán. Mi religión es el amor. La idea de los europeos de amor romántico, distinto del amor en general, solo fue una herramienta para distinguir su cultura del resto del mundo. La pretensión paralela de que el amor es exclusivamente europeo ha tenido una serie de consecuencias políticas, pues no solo se ha vinculado al desarrollo del capitalismo, sino que además se ha utilizado al servicio del imperialismo. Ejemplo de ello es el Palacio de Mérida, Yucatán, en cuya decoración proliferan los conquistadores con casco y armadura, rematando a los indígenas derrotados. En la descripción se proclama que el poder del conquistador es el amor. Los conquistadores imperialistas europeos monopolizaban esa emoción, más fraternal que individual. Además de imponer su cultura dominante para someter a las otras expresiones culturales que existían en ese entonces, borrando todo tipo de identidad, estableciendo una idea particular como una idea universal. No obstante, no todo es negativo en este panorama. La poesía fue el medio en el cual las mujeres pudieron expresarse libremente de una forma no religiosa en cuanto a sus sentimientos. Además
Duby menciona la importancia del amor religioso no solo en la cultura cristiana, sino en las culturas en general, donde se demuestra una unión, una identidad y un apoyo solidario entre sus miembros, algo que contrasta fuertemente con la cultura de la modernidad.